Todo muy bien acá. Ok, bueno, pues vamos a comenzar. Le damos la bienvenida al doctor Luis Enrique Álvarez Rangel. El doctor es egresado del Centro Médico Nacional La Raza. Asimismo, es profesor titular del curso universitario de nefrología. Es responsable de la clínica de glomerulopatías. Es responsable de enfermedad renal y embarazo en la clínica del mismo hospital. Ha tenido pues preparación dentro y fuera del país. Y pues el día de hoy nos apoya a lo que es sede Puebla en IMSS con la clase de nefritis lúpica. Pues nos da gusto ver que hay varios, además de nuestra sede, hay algunos otros amigos y conocidos aquí presentes. Entonces, doctor, cuando usted guste. Gracias. Muchas gracias. Bueno, pues es un gran honor que me hayan invitado. La verdad es que siempre es grato participar con otras sedes. Y bueno, existe un rumor que dice que yo estudié en Puebla y ese rumor es absolutamente correcto porque yo hice el R1 y el R2 de medicina interna tanto en San Alejandro como en San José. Entonces es para mí un gran honor hablar ahora para ustedes, ya desde mi lugar acá en la raza, ¿no? Y bueno, hablar de nefritis lúpica es hablar de mucho y vamos a tratar de enfocarnos en los aspectos que considero más importantes para nosotros como nefrólogos. En primer término, pues vamos a recordar la estructura normal del glomérulo. Vemos como aquí están las asas capilares con la célula endotelial, su endotelio fenestrado, en verde la membrana basal glomerular y por supuesto por fuera tenemos a las células epiteliales viscerales o podocitos. Aquí está el espacio urinario, la cápsula de Bowman con las células epiteliales parietales, ¿no? En el centro pues se encuentra el mesangio con sus células mesangiales. Ahora, los cambios que nosotros solemos ver en la nefritis lúpica son muchos y quizá de pronto nos pueden abrumar si no los vemos por separado cada uno. Les elaboré unas pequeñas diapositivas tratando de separar cada una de estas alteraciones estructurales que vemos nosotros en las biopsias de pacientes con nefritis lúpica para tratar de aclarar los conceptos y hacerlos que se vean un poco más sencillos. Entonces, comenzando por la hipercelularidad mesangial, ustedes recordarán que en estas zonas del mesangio, cuando se encuentran 4 o más mesangial, se considera hipercelularidad mesangial. En el lupus esto puede suceder y no solo eso, también hay depósitos electrón densos en la zona del mesangio a partir de la clase 2. La hipercelularidad endocapilar, que aquí el concepto básicamente es voltear a ver dentro de los capilares glomerulares y obviamente como no estuvieran abiertas porque están ocupadas por células. Además de eso, nos hace que se vea como un glomérulo hipercelular. La necrosis fibrinoide, y para la necrosis fibrinoide lo que tenemos habitualmente es que se debe de romper la membrana basal y por supuesto escapar el contenido sérico, ¿no? En este caso la fibrina, formando esta necrosis fibrinoide que como ustedes lo saben es una lesión que precede a la aparición de las semilunas celulares, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues porque una vez que existe la fibrina entra en contacto con las células epiteliales parietales, se estimula a estas células epiteliales parietales para que proliferen y por supuesto formen la semiluna celular. La cariorexis, que es otro de los datos que solemos observar en las pacientes con nefritis lúpica. ¿Cómo se ve la cariorexis? Pues básicamente ustedes recordarán que se refiere a fragmentos de núcleo o polvo nuclear, como algunos lo llaman. Entonces se vería algo así. En tanto los depósitos, pues ya dijimos que puede haber depósitos electrón densos a nivel del mesangio, pero también podemos encontrar depósitos localizados entre la célula endotelial y la membrana basal glomerular, lo que conocemos como depósitos subendoteliales, que se observan de esta manera. En otras ocasiones, los depósitos pueden estar localizados entre la membrana basal glomerular y la célula epitelial visceral, lo que conocemos como depósitos subendoteliales. Sin embargo, en el lupus no es raro que encontremos la combinación de ambos, tanto subendoteliales como subepiteliales. De forma tal que esta pared de los capilares glomerulares se ve tan engrosada por la cantidad de depósitos
que en lugar de verse en este aspecto como normalmente se debe de ver, se observa así, como lo conocemos nosotros como astas de alambre. Además de esto, bueno, podemos tener la presencia de semilunas fibrosas, es decir, semilunas que iniciaron como celulares y nosotros no tratamos rápidamente al paciente, pues pueden evolucionar a una semiluna fibrosa, que sería algo de esta manera. En esta última diapositiva pueden ustedes observar del lado derecho cómo se ve todas las alteraciones que podemos observar en la nefritis lúpica, los datos de actividad, y del lado izquierdo pues el glomérulo básicamente normal, para que tengan un punto comparativo. Ahora, la clasificación que nosotros conocemos de forma tradicional, que es la clasificación de nefritis lúpica de la ISNRPS, pues clasifica a los pacientes en 6 clases. Sin embargo, esta clasificación, cada vez más estamos convencidos de que deja fuera algunas formas de nefritis lúpica, por ejemplo, la podocitopatía lúpica, por ejemplo, las lesiones por cloglulinemias, por vasculitis, por microangiopatía trombótica, las lesiones asociadas al Sjögren, que no es nada raro que se presente de forma asociada, todas las lesiones vasculares, tanto trombosis de arteria y vena, como las lesiones tubulointersticiales. Entonces, esta clasificación que inició que fue una modificación de la clasificación de la OMS y que se publicó a partir del 2003, recordarán que nos lo divide en estas 6 clases. Estas 6 clases, por un lado, del lado izquierdo, observan las características histológicas que la definen, y del lado derecho observan ustedes la traducción clínica que podemos encontrar. En primer término, la clase 1, pues tenemos una microscopía de luz básicamente normal con depósito de complejos inmunes en el mesangio, ya sea por inmunofluorescencia o por microscopía electrónica. Sus características clínicas para nosotros básicamente no son relevantes a nivel renal, y por tanto su diagnóstico por biopsia suele ser raro. Cuando diagnosticamos una, pudiera ser que nos aceleramos en la biopsia, ¿no? En tanto que la clase 2, pues aquí sí ya aparecen alteraciones más llamativas a nivel del mesangio. Podemos encontrar hipercelularidad mesangial, además de depósitos electrón densos en la zona del mesangio. ¿De acuerdo? Estos depósitos ya son, bueno, más bien la celularidad incrementada ya puede ser observable en la microscopía de luz, y por supuesto tanto en inmunofluorescencia como en microscopía electrónica se observan los depósitos en esa zona. La traducción clínica puede ser algo de hematuria glomerular o proteinuria, habitualmente en rango subnefrótico, que sería muy raro llegar a un rango nefrótico, o bien se acompañará de deterioro de la función renal. La clase 3, bueno, pues aquí ya la hipercelularidad no solamente está localizada en el mesangio, sino hay hipercelularidad dentro de los capilares glomerulares. Y aparecen ya los depósitos no solamente en el mesangio, sino ya aparecen a nivel subendotelial. En este caso, las características histológicas que la definen son la hipercelularidad endocapilar en menos del 50% de los glomérulos, con la aparición de depósitos de complejos inmunes tanto en el mesangio como en el subendotelio, que pueden ser observables tanto en inmunofluorescencia como en microscopía electrónica. Las características pues ya son hematuria, proteinuria, que en la mayoría de los pacientes suele ser ya de un rango mayor que lo que vimos en la clase 2. En esta sí puede aparecer el síndrome nefrótico y ya el deterioro de la función renal. La clase 4, pues básicamente las características son similares, y lo único que la diferencia pues es básicamente el porcentaje de glomérulos afectados, que en este caso puede ser 50% o más. En tanto que la clase 5, pues aquí las alteraciones predominantes son los depósitos subepiteliales, en más del 50% de los capilares glomerulares. Y por supuesto que aquí la traducción clínica es diferente. Lo más común es que observemos una proteinuria en rango nefrótico. ¿Puede haber hematuria? Sí puede haber, pero no es lo habitual, y usualmente no hay deterioro de la función renal. Ahora, difícilmente tenemos formas o clase 5 totalmente puras. Casi siempre se acompañan en mayor o menor grado de alteraciones proliferativas. Es decir, muchas veces encontramos clase 5 acompañado de clase 2.
o sea, no solamente los depósitos subepiteliales, sino además depósitos en el mesangio y por supuesto hipercelularidad mesangial. En otras ocasiones encontramos ya lesiones proliferativas, ya sea clase 3 o clase 4, acompañadas de esos depósitos subepiteliales característicos de la clase 5. Y bueno, finalmente vamos a encontrar, pero que algunas veces las en más del 90% de los glomérulos. Su característica clínica en este caso es la insuficiencia renal. Usualmente la proteinuria y la hematuria pueden estar presentes. Ahora, recordando los datos de actividad y ya viéndolo directamente en la biopsia, ustedes recordarán que los datos o los índices de actividad y cronicidad que no se recomendaba que se utilizaran en la clasificación del 2003, a partir del 2017 se retomaron porque para la mayoría de los clínicos nos resultaban de bastante utilidad. Primero que nada, la hipercelularidad endocapilar. Para reconocerla en una biopsia, obviamente hay que buscar el asa capilar y una vez que la localizan deben de ver si está ocupada por células. Generalmente en un glomérulo afectado por nefritis lúpica ustedes pueden ver que es hipercelular. Entonces es difícil encontrar las asas capilares abiertas. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, aquí les añado algunos ejemplos de hipercelularidad endocapilar en este glomérulo. La cariorexis o polvo nuclear, para esto les recomiendo que ustedes busquen alguna zona donde se vean esos fragmentos de núcleo o polvo nuclear y pueden observar aquí algunos ejemplos. Necrosis fibrinoide, que les dijimos que es una lesión precursora de las semilunares, también se puede observar en algunos de en algunas de las asas capilares en estos glomérulos. Los depósitos hialinos y asas de alambre, que recordarán que el que tenga depósitos tanto en subendotelio como en subepitelio, si son muy acentuados, especialmente los subendoteliales, pues hacen que se vea engrosada el asa capilar de forma tal que pareciera una asa de alambre. Las semilunas celulares o fibrocelulares, que también están incluidas dentro de los criterios de actividad, la podemos ver en esta zona, ¿de acuerdo? Y finalmente, hay otras alteraciones que pueden estar, entre ellos, obviamente, la inflamación intersticial. Ustedes pueden observar cómo se encuentra expandido el intersticio y ocupado por células inflamatorias. En tanto que los datos de cronicidad que nosotros podemos observar en la biopsia, pues aquí los tenemos. El primero, pues es la esclerosis glomerular global, ¿no? En ocasiones vemos algunos glomérulos con esclerosis global y vemos otros que conservan tanto cambios proliferativos como cambios membranosos propios de una nefritis lúpica. Aquí vemos otro glomérulo igual con esclerosis global. Y bueno, en algunas ocasiones, aunque este glomérulo ya está tendiente a estar a esclerosarse de forma global, conserva algunas características de la nefritis lúpica, por ejemplo, obviamente la semiluna fibrosa. En esta otra diapositiva ustedes pueden ver cómo esta semiluna pues prácticamente parte a la mitad en las asas capilares glomerulares, ¿no? La fibrosis intersticial pues obviamente necesitamos una tinción tricrómica para poder evaluar las zonas azules, ¿no? Todas las zonas que están fibrosadas. Y por supuesto, en ocasiones hay zonas o bandas de fibrosis o atrofia tubular, alternadas con algunas bandas en las que el tejido se encuentra pues básicamente bien o conservado. La atrofia tubular, como ustedes recordarán, cuando los túbulos se empiezan a atrofiar, pues se marca muy bien con la tinción de paz, se empiezan a deformar, por supuesto pierden el patrón espalda con espalda porque hay ensanchamiento del intersticio, ¿de acuerdo? También se pueden observar, por supuesto, en la tinción de plata. Ahora, es común que tengamos también lesiones clase 5 y las clases 5, como ustedes recordarán cuando ven lesiones de nefropatía membranosa, pues lo que observan en las panorámicas pues son asas capilares muy engrosadas que cuando nos acercamos se observan con mayor claridad tanto capilares muy engrosadas de aspecto rígido
que conservan propio de las clases mixtas en el lupus, ¿no? Por supuesto, cuando vemos la plata podemos ver puntos de llenado y podemos ver espículas si nos acercáramos, ¿no? En este otro caso, fíjense cómo observamos las asas capilares muy engrosadas y aparte vemos acá una semiluna celular, más allá de la hipercelularidad endocapilar y mesangial que se observa en este caso, ¿no? Entonces, este es un caso ya con una clase 3+5 o 4+5. Esto es relativamente común que lo veamos y bueno, pues es importante que lo sepamos identificar, ¿no? Ahora, en la inmunofluorescencia, normalmente nosotros esperaríamos en las clases proliferativas que tenga positividad a todo, ¿no? Lamento decepcionarles porque no en todos los casos se observa así, pero bueno, aquí les traigo un ejemplo de los clásicos que nos gusta ver, que sale positividad a todo, en este caso a lambda, kappa, albúmina, fibrinógeno, C4, C3C, C1Q, nuevamente el C1Q, la IgM, la IgA, la IgG, y bueno, que cuando lo vemos en la panorámica, pues nos da este aspecto de casa llena, como le llaman, ¿de acuerdo? Ahora, dejando de lado un poquito la parte histológica, pues ahora vamos a empezar a hablar un poquito de la parte del tratamiento, que es el segundo punto más relevante que regularmente debemos de tratar en una charla de nefritis lúpica. Y pueden observar cómo cuando se han hecho los análisis de la supervivencia, tanto en los pacientes con lupus como con nefritis lúpica y como con nefritis lúpica clase 4, en todos los casos podemos observar cómo la supervivencia a 5 años se ha ido incrementando y esto va de la mano con los tratamientos que han ido evolucionando. Cuando hablamos de tratamiento de nefritis lúpica, pues tenemos la inducción, tenemos el mantenimiento, el tratamiento de las recaídas y por supuesto lo que ahora se está hablando mucho, que es la terapia de consolidación, de la cual hablaré al final de la charla. Ahora, a mí me gusta hablar del tratamiento de la nefritis lúpica un poco desde una perspectiva histórica porque nos ayuda muchas veces a llegar al sitio donde estamos. Por supuesto, hay una cantidad de información tremenda y la mejor manera es seleccionar los artículos históricos que nos llevaron a lo que tenemos actualmente y esa va a ser un poco la intención de la siguiente parte. No todos los estudios consideraron solamente las clases 3 y clases 4 para sus protocolos de tratamiento. De hecho, en muchos de los artículos históricos ustedes pueden ver cómo incluyeron clases 3, clases 4, clases mixtas y clases 5. Bueno, primero vamos a hablar de la inducción y la inducción lo que pretende es lograr la remisión de la actividad renal. Posteriormente hablaremos del mantenimiento que pretende en general continuar con el paciente libre de actividad renal. En primer término, los esteroides. Los esteroides hace mucho tiempo que no estamos nosotros en la dinámica de si se requieren o no se requieren. Nos queda claro que se requieren. Quizá lo que ha ido cambiando durante los últimos años es la cantidad que requiere el paciente para alcanzar la remisión, ¿no? Ustedes observen cómo está este artículo de 1976 en el que ya se hablaba de los efectos benéficos de los bolos de metilprednisolona. Entonces, tiene mucho tiempo que hemos dejado de lado el preguntarnos si el esteroide es necesario o no. Por supuesto que es necesario. Quizá en una dosis más baja que lo que utilizábamos hace mucho tiempo, pero sigue siendo necesario. Y en realidad las preguntas han sido sobre cuál es el otro fármaco que le podemos agregar al tratamiento, ¿no? Por supuesto, pues ha pasado desde la ciclofosfamida, la cetoprina, el micofenolato y muchos otros como potenciales alternativas. Debemos aquí de echar mano de o recordar los estudios de los Institutos Nacionales de Salud. Este primero es un estudio de James Ballow, publicado en 1984 en el New England, y lo que ustedes observan aquí es un grupo de 62 pacientes con nefritis lúpica a los cuales se les hizo biopsia y se les inició tratamiento después de aleatorizarlos con prednisona sola, con acetoprina sola, ciclofosfamida oral, ciclofosfamida IV o la combinación oral de acetoprina y ciclofosfamida. En todos los casos se realizó una rebiopsia y se valoraron los índices de actividad. Ustedes pueden observar cómo estaban previo al tratamiento y cómo estaban después del tratamiento en cada uno de los grupos.
pueden ustedes observar cómo los grupos con ciclofosfamidas fueron los que tuvieron una disminución en la actividad a nivel histológico. Entonces, pareciera incluso que este de acetopril y ciclofosfamida era súper bueno, ¿no? Sin embargo, obviamente la toxicidad pues, fue lo que limitó un poco su utilidad. Ahora, eso era en cuanto a lo histológico. ¿Qué hay de la supervivencia libre de diálisis, de qué tanto se eleva al doble de la creatinina sérica? Pues en este segundo artículo, ya con un número mayor a 100 pacientes, Howard Austin III, pues lo que hizo fue publicar este estudio en 1986, el mismo grupo de pacientes, quizá como, con un número mayor, y ellos midieron la probabilidad de no alcanzar falla renal. Y observen cómo los grupos con prednisona pues fueron los peores, ¿no? El grupo con acetoprina pues fue el segundo peor en ese sentido. Y los grupos con ciclofosfamida definitivamente que eran los que mostraban mejor resultado. La probabilidad de no presentar falla renal, el mejor resultado era con ciclofosfamida IV. La probabilidad en todos los sentidos salía mejor en ese grupo. Ahora, cuando se analizan los efectos colaterales, que no son cosa menor, tenemos que ver tanto las infecciones, el herpes, la cistitis hemorrágica, las neoplasias y la falla ovárica cuando se utiliza ciclofosfamida. Aquí pueden ver ustedes cómo estos eran los tres grupos que mejor resultado tenían en cuanto a la supervivencia libre de falla renal y vean cómo los efectos colaterales pues eran relativamente similares. Pero observen el grupo de ciclofosfamida IV. Uno pensaría que iba a tener cistitis hemorrágica y lo que hemos ido aprendiendo a lo largo de los años es que cuando administramos la ciclofosfamida intravenosa, la cistitis hemorrágica no es común. Sí es común cuando damos ciclofosfamida por vía oral, ¿de acuerdo? Y las neoplasias pues tampoco fueron el principal problema de este grupo, ¿no? Quizá lo fue la falla ovárica que tanto tiempo hemos llevado y traído, ¿no? Ahora, desde esta perspectiva de estos estudios iniciales de los institutos de salud, pues surgió la idea de que los bolos mensuales de ciclofosfamida, calculados de 0.5 a 1 gramo por metro cuadrado de superficie corporal, eran una terapia de inducción bastante buena, ¿no? La siguiente duda surgía en torno a si solo le dábamos esos bolos iniciales o le deberíamos de dar un ciclo más bolos. Y en este sentido, Dimitrios von Paz se publicó en el Lancet de 1992 este estudio en el cual a un grupo le puso bolos de metilprednisolona solo, a otro le puso 6 bolos mensuales de ciclofosfamida y a otro le puso 6 bolos mensuales de ciclofosfamida más bolos trimestrales, también de ciclofosfamida hasta completar los 2 años. Observen ustedes cómo los dos grupos con ciclofosfamida, tanto el ciclo corto como el ciclo largo, eran superiores a la metilprednisolona. Quizá no habría gran diferencia entre el ciclo corto y el ciclo largo en la probabilidad de elevar al doble la creatinina. En lo que habría la diferencia básicamente era la probabilidad de no presentar alguna exacerbación o un brote. Entonces, desde este punto de vista, pues parecía que la ciclofosfamida seguía siendo en bolos la alternativa. Obviamente, cuando utilizábamos un ciclo largo, podíamos incrementar la posibilidad de las complicaciones, ¿no? Si observan la tabla de eventos adversos, pueden observar como una vez más ninguno de los grupos con ciclofosfamida tuvo cistitis hemorrágica, aunque el problema de la falla ovárica pues seguía estando ahí en los dos grupos, ¿no? Ahora, otra de las preguntas que se hizo la gente es, si yo le pongo los bolos de ciclofosfamida solos, ¿es igual que si yo le pongo bolos de ciclofosfamida más prednisona de forma mensual? En este sentido, pues están dos artículos clásicos, este primero de Gurley, publicado en Annals de Medicina Interna, y en esa revista, pues metieron un grupo con bolos de metilprednisolona, otro con bolos de ciclofosfamida y uno más con bolos combinados. Lo que observaron es que los dos grupos con ciclofosfamida, tanto sola como con bolos combinados, no tenían gran diferencia en la probabilidad de no elevar al doble la creatinina sérica. La probabilidad de remisión, pues, era bastante parecida. Y después publicaron el segundo artículo de este mismo grupo, en este caso fue Ely en el 2001, otra vez en el Annals de Medicina Interna, y lo que observaron ellos es que
la probabilidad de falla de tratamiento quizá tendría a ser un poquito mejor en el grupo de la terapia combinada, pero obviamente lo pagábamos con efectos colaterales, ¿no? Entonces, hasta aquí solo hablábamos de bolos mensuales. ¿Cuándo aparecieron los bolos catorcenales o el esquema conocido como Eurolupus? Pues a partir del 2002, el grupo europeo también planteó una alternativa, es decir, a un grupo le puso los bolos mensuales como lo indicaban los institutos nacionales y lo comparó con el grupo que ellos llamaban de dosis bajas, o sea, 6 bolos catorcenales, pero a dosis fijas de 500 miligramos de ciclofosfamida. No solamente llevaba menos ciclofosfamida, sino si revisan el estudio con detalle, también llevaba menos esteroide este esquema. Y lo que encontraron ellos es que la probabilidad de estar libre de falla de tratamiento era básicamente igual poniéndole los bolos mensuales o los bolos catorcenales. La probabilidad de alcanzar remisión también era similar. La probabilidad de estar libre de recaída era lo mismo y quizá la posibilidad de infección severa era donde se marcaba una diferencia entre los dos grupos. Por lo tanto, parecía que el poner los bolos catorcenales te daba la misma eficacia, pero tenías menos efectos colaterales, específicamente infecciones. Entonces, a partir de este estudio, pues quedó claro que podíamos utilizar los bolos mensuales, los bolos catorcenales, y después apareció en escena el micofenolato como una terapia de inducción. En este caso, el primer artículo importante o grande que hubo fue este de Ellen Ginsler. Por supuesto que hubo artículos anteriores más pequeños, pero este yo creo que fue el primero de gran impacto. Un grupo de 140 pacientes se analizó y bueno, a un grupo le pusieron micofenolato y a otro grupo lo asignaron a bolos de ciclofosfamida. Es un estudio con diseño de no inferioridad. Solamente se trataba de ver si el micofenolato no era inferior a la ciclofosfamida, que en ese momento era el estándar de oro. Y bueno, pues lo que encontraron, aunque es un ensayo retrospectivo y con un diseño de no inferioridad, pues demostraron efectivamente que el micofenolato no era inferior a la ciclofosfamida, aunque no era un ensayo clínico head to head para comparar uno contra el otro. Sin embargo, este estudio pues planteó la idea de que por supuesto que el micofenolato podía ser una buena alternativa. Los efectos colaterales pues obviamente eran diferentes, pero parecía que al menos en el tema de la falla ovárica pues eran menores, ¿no? Bueno, después surgió el famoso estudio ALMS, que quizá todos ustedes conocen, en el cual el número de pacientes que se le autorizaron fue fenomenal, 370 pacientes. Aquí solamente metieron nefritis lúpicas 3, 4 y 5, y lo que hicieron ellos es comparar en un grupo el micofenolato mofetilo, 1 gramo cada 8 horas, contra la ciclofosfamida intravenosa con el esquema de los institutos nacionales. Aquí están las características demográficas, están infumables, pero finalmente lo relevante es que cuando analizaron a todos los pacientes, la probabilidad de responder al tratamiento era similar con las dos terapias. En asiáticos, pues no había diferencia. En caucásicos no había diferencia. Y quizá en el grupo de otros, donde probablemente nos encontramos los hispanos, es donde había alguna diferencia a favor del micofenolato. Pero bueno, hasta aquí parecía que lo relevante es que el estudio ALS mostraba que tenemos ya alguna alternativa a los bolos mensuales de ciclofosfamida, ya lo dejaba muy claro, ¿no? E incluso en ese grupo de minorías parecía que era una mejor alternativa. Estos son los efectos colaterales que, bueno, la lista es larga, ¿no? Entonces, hasta aquí hemos hablado de la terapia de inducción. ¿Qué podemos decir de la terapia de mantenimiento? En cuanto a terapia de mantenimiento, ustedes podrán entender que se debe de seguir poniendo el esteroide, aunque ya algunos intentan suspenderlo cada vez más. Y bueno, lo que se intentaba hacer era definir cuál era el citotóxico ideal para acompañar al esteroide. En ese caso ya hablamos de los bolos trimestrales hasta completar 2 años de ciclofosfamida, que se les mostré en el estudio de Bombas del 92. Pero viene aquí al caso un estudio muy importante también, que fue este de Gabriel Contreras,
que se tituló Terapia Secuencial de Nefritis Lúpica Proliferativa. En este estudio lo que se hizo fue colocar bolos de ciclofosfamida, 7 bolos mensuales de ciclofosfamida al estilo de los institutos nacionales, obviamente acompañados de esteroides, y a un grupo ya para el mantenimiento le dieron acetoprina, a otro grupo le dieron bolos trimestrales de ciclofosfamida y a uno más le dieron micofenolato ya en dosis de mantenimiento, que son 1 gramo cada 12 horas, ¿no? Y pueden ustedes observar cómo el peor grupo fue el de la ciclofosfamida trimestral, o sea, la ciclofosfamida IV. Parece que en el mantenimiento eran mejores alternativas tanto acetoprina como micofenolato. Incluso en este estudio parecía que las tendencias eran a favor de la acetoprina. Cuando compararon la supervivencia libre de recaída, parecía que había una tendencia a favor de micofenolato sin que alcanzara a ser estadísticamente significativa. Y obviamente la probabilidad de estar libre de los eventos, de los desenlaces, pues era prácticamente igual con las dos. Y bueno, después de este estudio de la terapia secuencial, pues era lógico esperar la segunda parte del estudio ALMS, la parte del mantenimiento, y es esta. En esta parte, ya lo que hicieron ellos fue aleatorizar a los pacientes a recibir micofenolato o recibir acetoprina. Estas son las características de ambos grupos. Y bueno, al final la probabilidad de estar libre de fallas de tratamiento parece que fue superior en el grupo de micofenolato al compararlo con la acetoprina. Sin embargo, los europeos, aquellos que hablaron del estudio Eurolupus, pues también hicieron el estudio Maintain. En el estudio Maintain, ellos lo que hicieron fue también formar un grupo a todos les pusieron obviamente bolos catorcenales de ciclofosfamida IV, y a un grupo le pusieron acetoprina y al otro le pusieron el micofenolato. Compararon obviamente el grupo de acetoprina con el grupo de micofenolato, y lo que observaron ellos es que la probabilidad de un brote renal era básicamente la misma en los dos grupos. El comportamiento de la proteinuria en orina de 24 horas era el mismo, la albúmina sérica pues era similar, la creatinina sérica se comportaba de forma similar, igual los niveles de C3, la hemoglobina pues no tenía gran diferencia, y las diferentes escalas, incluyendo el SLEDAI, pues tenían un comportamiento básicamente similar. La dosis de esteroide pues también era similar en los dos grupos, de tal forma que basado en estos dos estudios, el ALMS y el MANTAIN, podemos entender cómo parece que la tendencia está un poquito a favor de micofenolato. Sin embargo, la acetoprina, de acuerdo al MANTAIN, pues es una buena alternativa para estos pacientes, ¿no? Ahora, en lo que resta de la plática vamos a hablar ya no de este esquema básico que debemos de tener presente todos nosotros. Vamos a hablar de otras cosas que se discuten si requieren o no requieren. Número 1, la plasmaféresis. La plasmaféresis, pues durante mucho tiempo parecía una buena alternativa, pues remover los anticuerpos parecería una excelente idea, ¿no? Sin embargo, después de los 80s y 90s que se hacía mucha plasmaféresis, en realidad los estudios fueron mostrando que no era tan útil como lo pensábamos, y a partir de los 90s con este estudio de Lewis, que les voy a presentar a continuación, pues prácticamente se sepultó el empleo de plasmaféresis en las pacientes con lupus. Ustedes pueden ver cómo él comparó la terapia estándar contra la plasmaféresis, y si nosotros vemos la supervivencia, vemos la supervivencia libre de falla renal, pues básicamente la terapia estándar era superior a la plasmaféresis. Cuando vemos la proteinuria en orina de 24 horas, pues vemos cómo al final se igualaban las dos terapias. Si bien con la plasmaféresis se ve un descenso más rápido, definitivamente que al pasar de las semanas se igualaba, ¿no? Era esperable que los niveles de anticuerpos bajaran, especialmente los anti-DNA, bajaran rápidamente con la plasmaféresis, pero si observan, después se igualan con las dos terapias. Entonces, por todos los lados que le veíamos, incluyendo la creatinina sérica, no solamente no era mejor con plasmaféresis, sino que se deterioraba de forma más rápida. Y basado en este estudio, obviamente que la plasmaféresis dejó de utilizarse como una terapia de rutina. Se sigue utilizando
pues yo creo que la pueden utilizar ustedes en una paciente que pueda tener una hemorragia alveolar quizá, y en casos muy específicos, casos de actividad pulmonar o neuropsiquiátrica que sean refractarios a los citotóxicos, pero en realidad más allá de eso, creo que ya tenemos pocas indicaciones de la plasmaféresis en la nefritis lúpica. ¿Qué hay del rituximab? Bueno, rituximab pues es también otra de los fármacos que se ha estado utilizando desde hace algún tiempo, y yo creo que para entender un poquito el uso del rituximab en la nefritis lúpica debemos de recordar estos 4 estudios. Primero, el Rituxi Rescue, después el Explorer, el Lunar y el Rituximab. El que empezó con este tema fue el Rituxi Rescue. Vemos cómo ellos pues analizaron un grupo de 18 pacientes al cual siguieron por 12 meses. Aquí vemos las clases histológicas que tenían en cada uno de los casos. Vemos cómo 8 pacientes fueron con clase 4 y bueno, aquí está el tratamiento que recibieron. Todos los pacientes estaban ya tomando esteroide y lo continuaron de hecho. Les pusieron un bolo de metilprednisolona acompañado de un bolo de rituximab de 1 gramo. Y esto lo repitieron tanto en el día 1 como en el día 15. Después de eso, pues a un grupo le retiraron la prednisona, a otro le disminuyeron la dosis y en otro la mantuvieron igual. Y bueno, todos los pacientes a partir del día 16 recibían tratamiento con micofenolato. Entonces, en realidad todos los pacientes tenían esteroide y micofenolato, que es una terapia de por sí de inducción para la nefritis lúpica, ¿no? Y bueno, lo que hicieron fue agregarles el rituximab y midieron pues la remisión parcial o completa a los 12 meses. Estas fueron las definiciones que utilizaron tanto de remisión parcial, remisión completa y de recaída. Y ustedes pueden observar cómo ellos reportaron remisión parcial más completa en el 80% de los casos. Sin embargo, no deja de ser una serie de casos, de 18 casos. Y bueno, la recaída se observó en el 16% de ellos, ¿no? Ahora, parecería que es un excelente resultado, pero como todo en la vida hay que revisar los detalles, y en los detalles siempre es donde está el problema. Si ustedes observan de acuerdo a las clases histológicas de nefritis lúpica, vean cómo eran 8 pacientes con clase 4, de los cuales solo 1 alcanzó remisión completa, 3 más alcanzaron remisiones parciales, y o sea que solo en la mitad les resultó efectivo ese esquema, ¿de acuerdo? Entonces, en las formas más graves parecería que el agregarle el rituximab no nos será de tanta utilidad, ¿no? Ahora, después viene el estudio Explorer, porque algunos me dirán, bueno, que en pacientes que tengan lupus sin afección renal, sí sirve el rituximab. Bueno, en este estudio, es un estudio de eficacia y seguridad del rituximab en pacientes con lupus moderado a severo, pero sin afección renal. Y en este estudio ingresaron 257 pacientes. Les pusieron rituximab más prednisona y lo compararon con placebo más prednisona. ¿Qué observaron ellos? Definiendo la respuesta clínica mayor y respuesta clínica parcial de esta manera, lo que observaron ellos es que no hubo diferencia entre el rituximab y el placebo, lo cual nos dice que en pacientes con lupus moderado a severo sin afección renal, el tratamiento con rituximab pues no parece tener utilidad. Y bueno, después salió este gran estudio que es el estudio Lunar, en el que se intentó volver a experimentar lo mismo. Pero fíjense bien, y aquí se introduce un concepto relevante, algo que ahora le empezamos a llamar consolidación. Es decir, el estudio Lunar no pretende quitar la prednisona y el micofenolato que todos los pacientes tenían como tratamiento si ustedes revisan el estudio. Lo que pretende en realidad es a los pacientes que ya estaban con esteroide y con micofenolato como inducción, a uno ponerle rituximab a un grupo y al otro ponerle placebo, lo que se conoce como consolidación, es decir,
Si con micofenolato, prednisona o con ciclofosfamida y prednisona ya alcanzamos un tope en cuanto a remisiones, se está intentando buscar nuevas alternativas que incrementen el número de remisiones, especialmente de remisiones completas. Los desenlaces los midieron a la semana 52, aquí están los detalles. Fíjense bien, este es las clases histológicas del grupo de rituximab y las del grupo placebo. Son parecidas en términos generales y lo que hicieron fue ponerle el rituximab el día 1, 15, 168 y 182 y lo compararon con placebo. Todos los pacientes, como les dije, recibieron metilprednisolona, recibieron esteroide y recibieron micofenolato 3 gramos al día. Las definiciones que utilizaron ellos de respuesta renal completa, respuesta renal parcial y no respuestas son básicamente estas. ¿Qué encontraron ellos? Bueno, a las 52 semanas no encontraron mejoría. Es decir, el rituximab no fue superior al placebo cuando se agregó como terapia de consolidación en los pacientes con nefritis lúpica, que ya estaban con prednisona y con micofenolato. Ojo, después se realizó un subanálisis en el cual se notó que si nosotros lográbamos depletar las células B midiendo el CD19, que entonces parecía ser que sí lográbamos más remisión con el rituximab que sin él. El problema es que es un artículo poco aplicable, ¿no? Para muchos de nosotros, el medir las células B periféricas, pero bueno, se sabe que cuando depletas con el rituximab, puedes obtener un mejor resultado que si no depletas. Y bueno, después viene el estudio Rituximab. ¿Se acuerdan el primer estudio que les mostré? Bueno, en ese primer estudio que les mostré también era del mismo grupo de Londres, nada más que ahora ya incrementaron su cohorte de 18 a 50 pacientes. Hicieron lo mismo, le pusieron metilprednisolona y rituximab el día 1 y el día 15. Todos los pacientes tenían micofenolato y quizá lo diferente que hicieron para este nuevo análisis es que a los pacientes les suspendieron el esteroide. ¿Qué resultado obtienen? Bueno, utilizando estas definiciones de remisión completa y remisión parcial, observen cómo hasta el 90% de los pacientes alcanzaban el criterio de remisión parcial más completa. Buen resultado, sin embargo, no deja de ser una serie de casos y cuando se ha sometido a ensayos, como en el caso de Lunar, pues no hemos obtenido unos resultados tan espectaculares, ¿no? Ahora, es tiempo de hablar del tratamiento multitarget, multiobjetivo o como ustedes le quieran llamar. Y en este sentido, el multitarget o multiobjetivo, existen dos estudios de referencia que son los estudios chinos. Uno de inducción y uno de mantenimiento. Publicados en 2015 y 2017, aquí tenemos el primero, que es el de inducción. En el 2015, ellos ingresaron un número alto de pacientes, 362, provenientes de 26 centros de China. ¿Qué hicieron? Pues bueno, a un grupo le pusieron ciclofosfamida más esteroide, al estilo de los institutos nacionales, y lo compararon con un esquema en el que pusieron esteroide, una dosis baja de micofenolato, 500 cada 12 horas, y tacrolimus 2 miligramos cada 12 horas. Compararon la respuesta de los pacientes y observaron cómo en los que utilizaron el multitarget tenían 83% de remisión parcial más completa versus 63% del esquema de esteroides más ciclofosfamida mensual. Ojo, cuando uno lee el detalle de este estudio, el gran problema, bueno, primero es que es un estudio en chinos, en población china, ¿no? Entonces, de ahí tiene alguna consideración especial que se debe de tener, ¿no? Segundo, es un estudio en el cual las pacientes que se incluyeron eran pacientes con creatininas básicamente normales, cosa que tampoco es tan frecuente que lo veamos en nuestras rúpicas latinas, ¿no? Y tercero, tenían proteinurías muy bajitas. Entonces, en ese sentido, si tú eres chino, tienes creatinina muy normalita y proteinuria bajita, quizá el multitarget es tu opción, ¿no?
Entonces, para otros grupos raciales no se ha demostrado o no hay estudios que demuestren que es tan efectivo, ¿no? En México ya algunos han llevado cosas a los congresos, parece que con buenos resultados, ¿no? Pero bueno, es importante saber que estos son los estudios de referencia. Ahora, después les hablaba yo de que había un estudio de mantenimiento y en este estudio de mantenimiento, pues al grupo que le habían puesto ciclofosfamida más esteroide, le pusieron acetoprina. Y al grupo que le habían puesto multitarget, continuaron el multitarget. Quizá la prednisona ya la dejaron en 10 miligramos cada 24 horas, no modificaron el micofenolato, siguió 500 cada 12, ni modificaron el tacrolimus 2 miligramos cada 12 horas. ¿Qué se observó? Fíjense bien, esto es antes de iniciar el mantenimiento. Parece que antes del mantenimiento estaba mejor el grupo de inducción con multitarget, pero después del mantenimiento, esta diferencia se vuelve no significativa. Es decir, parece que ya cuando extendemos el seguimiento y damos el mantenimiento con acetoprina, el esquema de triple de prednisona, micofenolato a dosis baja y tacrolimus no es superior a la acetoprina como terapia de mantenimiento. ¿De acuerdo? Entonces, ojo, este es el talón de Aquiles. Quizá en la inducción no es tanto problema, pero en el mantenimiento no te ofrece al parecer alguna otra ventaja. Entonces, pues este es el esquema que hay que recordar, el esquema básico que todos debemos de saber con respecto a la nefritis lúpica. Pero les mencionaba el tema de la consolidación. A continuación les daré la razón de por qué existe. Bueno, primero hay que recordar los criterios, ahora ya no le llamamos remisión, sino respuesta renal completa, los criterios de las nuevas guías CADIGO, ¿no? Y se refiere a la reducción de la proteinuria por debajo de 0.5 o bien, de 0.5 si quieren en orina de 24 horas o de acuerdo al índice, como ustedes quieran, siempre y cuando la función renal, o sea, la creatinina esté estable y obviamente eso se presente dentro de los primeros 6 a 12 meses de la terapia. Segundo, la remisión parcial cuando existe la reducción en la proteinuria de al menos el 50%, cuando se ubica por debajo de los 3 gramos en 24 horas, siempre y cuando la función renal esté estable y obviamente dentro de los primeros 6 a 12 meses de la terapia. Ok. No respuesta se refiere a aquel paciente que no alcanza ni respuesta renal completa ni respuesta renal parcial. Ahora, es momento de hablar de la consolidación para finalizar esta charla y en este sentido nosotros podemos recordar o vamos a retomar el estudio Aurora. Han escuchado mucho de la voclosporina y en este estudio, en el Aurora, lo que se hizo fue, fíjense bien, hablamos de consolidación porque todos los pacientes tienen bolos de metilaminato y prednisona a dosis, quizá con una reducción rápida, de forma tal que a las 16 semanas ya estaban tomando 2.5 miligramos al día. Ahora, todos los pacientes tomaron micofenolato, la primera semana 500 cada 12 y después de la primera semana estaban con 1 gramo cada 12, todos. Y bueno, este grupo, que es el grupo de tratamiento, tomó la voclosporina, 23.7 gramos, o sea, 3 cápsulas de 7.9 miligramos cada 12 horas. Y esto lo comparó, el esteroide y el micofenolato fueron iguales en el otro grupo, pero lo comparó con placebo. Entonces es voclosporina contra placebo. ¿Y qué lograron? Fíjense cómo cuando los pacientes solamente reciben esteroide más micofenolato, las respuestas, respuesta completa, tanto a la semana 24 como a la semana 52, son inferiores a lo que alcanzas cuando tú le agregas voclosporina. Cuando ves las respuestas parciales, ves exactamente lo mismo. Menos respuestas parciales en el grupo de prednisona micofenolato al compararlo con el de voclosporina más micofenolato más prednisona, ¿no? Entonces, en este sentido, esto nos plantea este nuevo concepto, que es que nosotros tenemos inducción, tenemos mantenimiento, pero se puede introducir el término de consolidación, o sea, intentar dar algo más
para obtener más remisión, más respuestas completas y más respuestas parciales. En ese sentido, la voclosporina parece ser que es una buena alternativa. Por eso, si leen las guías, viene ahí ya el tema de la voclosporina, darla durante un año al inicio, si es que se cuenta con ella. Belimumab sirve o vinutuzumab sirve, creo que no está tan claro como con voclosporina, pero bueno, eso es lo que se está intentando, es decir, agregar otros fármacos que nos ayuden a alcanzar mayores remisiones. Y bueno, con esto concluimos la plática. No sé si tengan alguna pregunta, comentario, queja, lo que ustedes gusten, chavos. Doctor Luis Enrique, buenas noches, muchas gracias. Yo tengo una duda un poquito que se vuelve tema de controversia respecto a estas pacientes de recién diagnóstico de lupus que quizá clínicamente o por bioquímica no tienen manifestaciones de nefritis lúpica y se vuelve esta pregunta de biopsiar en un momento cero, como poder contrastar un basal y poder después dar un seguimiento. Y aunque las indicaciones de biopsia son muy claras, absolutas, la realidad es que hay todavía algunas escuelas que lo hacen y hay otras que prefieren esperar a que brinque alguna manifestación. Sería mi duda más enfocada a eso. Ok, si entiendo tu duda es de si biopsiar a todas las pacientes lúpicas o no biopsiarlas. Sí, Sí, total controversia. Depende de la escuela. Yo creo que yo no critico a la gente que lo hace porque creo que tiene un sentido, ¿no? Y de hecho ahora si lees los artículos, sobre todo los argentinos, hacen biopsias protocolizadas. Quizá ellos lo hacen ya en pacientes que ya tienen afección renal, no tanto en los que no la tienen, pero creo que explorar esas áreas para algunos puede ser innecesario, pero yo creo que nos arrojan un golpe de realidad a los demás a veces, ¿no? Pero bueno, si vas a hacer ese tipo de estudios, lo importante es que al menos cuentes con la infraestructura correcta, o sea, que sirva ser inmuno a todos y de preferencia que les hagas electrónica para que si lo que pretendes es tener un estudio base que te sirva después, pues tenerlo todo completo, ¿no? Pero sí, yo creo que no hay una postura correcta ni una incorrecta. Las guías no lo recomiendan, en general muchos no lo recomiendan, pero existen otras escuelas que sí lo hacen y yo creo que depende de la escuela, ¿no? Para mí no es una conducta mala, tampoco es buena, es una conducta como muchas, ¿no? Cada centro elige qué es lo que mejor le funciona. Nosotros en lo particular no lo hacemos, pero si no haciéndolo tenemos montones de lúpicas biopsiándose todo el tiempo, no quiero pensar que sería el biopsiar a las lúpicas que no tienen una afección renal clara. Sería una locura al hospital, pero es bien interesante la pregunta y por supuesto que no estoy seguro de que exista una respuesta correcta por el momento. sí, Gracias, doctor. muchas gracias. Doctor, nos preguntan aquí que si morfológicamente hay diferencia entre una nefropatía por lupus membranosa primaria de una asociada a lupus. O sea, si hay diferencias entre una glomerulopatía membranosa primaria versus una nefritis lúpica membranosa, Sí. clase 5. Ok, sí hay diferencias y las diferencias básicamente es que son muy sutiles. Por eso les digo que hay muchos, o sea, es difícil que tú encuentres una lesión lúpica membranosa totalmente pura. En realidad, la mayoría de ellas tienen cierto grado de hipercelularidad mesangial. A veces es mucho más sencillo porque no solamente tienen hipercelularidad mesangial, o sea, no tienen una 2+5, sino que tienen cambios proliferativos y eso lo vuelve más descarada, ¿no? Pero a veces te quedas con la duda. Nosotros tenemos varios casos en los que la hemos diagnosticado inicialmente como una nefropatía membranosa primaria y en el seguimiento se positivizan los anticuerpos, en el seguimiento se elevan desciende el complemento, entonces no siempre es tan sencillo, ¿no? Aunque yo te recomendaría poner atención en dos cosas. Número uno, la hipercelularidad mesangial y número dos, la inmunofluorescencia.
Recuerden que en la membranosa primaria solo tenemos el C3 y la IgG positivas. Si encuentras positividad en algo más que eso, o puedes pensar que quizá no se trata de una membranosa primaria, sino de una membranosa lúpica, pero de pronto no es tan sencillo, ¿no? Quizá en el comentario es muy sencillo, pero en la realidad lo es menos. Sí. Nos preguntan en relación con los inhibidores de la calcineurina, si de verdad es un efecto inmunosupresor o podría ser el éxito asociado al efecto antiproteinúrico. Fíjate que no en esto nada más, sino en general en todas las glomerulopatías, es que tienen un efecto antiproteinúrico. Y si tu definición de respuesta completa y de respuesta parcial está basada en proteinuria, entonces obviamente vas a obtener más remisiones utilizando un antiproteinúrico como estos. El problema es que es un antiproteinúrico nefrotóxico si lo dejas mucho tiempo o si no lo ajustas. Una cosa bien divertida que sucede es que, a diferencia de lo que vemos en el trasplante, tú en un trasplante lo que haces es poner la dosis alta del inhibidor de calcineurina para evitar que te rechace y luego vas bajándola o la vas ajustando hacia la baja. En las glomérulos hacemos lo contrario. Lo empiezas bajo, porque aquí no te va a rechazar nada, y lo vas subiendo hasta alcanzar el efecto antiproteinúrico. Que si tú comparas el efecto antiproteinúrico con el nivel en el que se alcanza el nivel inmunosupresor, generalmente el efecto antiproteinúrico se alcanza con niveles de tacrolimus o de ciclosporina menores. Muchas veces yo tengo a los pacientes con niveles de tacrolimus de 2 o de 3 y ya logro remitir. Cuando otros te recomiendan que lo subas mucho más, ¿no? A 5, a 7. Entonces, no existe un nivel totalmente correcto y creo que en ese sentido tenemos un hueco todavía en el conocimiento. Creo que sí se debe de diferenciar el efecto antiproteinúrico de los inhibidores de calcineuria del inmunosupresor. Y creo que el que buscamos nosotros más en estas enfermedades es el antiproteinúrico que el inmunosupresor, porque el inmunosupresor lo tenemos con el esteroide y el micofenolato, ¿no? Sin problema. Sí, gracias. Nos preguntan en relación con embarazo, ¿cómo hacer el diagnóstico diferencial de un estado hipertensivo del embarazo con un embarazo con nefritis lúpica y una reactividad o una recaída? Y si es así, ¿cómo se trata? Preguntan. Sí, es un tema totalmente complejo. Primero, diagnosticar glomerulopatías en una paciente embarazada que tiene algún tipo que tiene, por ejemplo, estas enfermedades como lupus es bastante complejo porque debes de partir de si tú ya la conocías antes, si tienes algún basal o no. Idealmente, si ya la conoces, ya sabes si tenía proteinuria antes de embarazarse o no, ya sabes qué magnitud tenía, ya sabes cómo estaba el complemento, cómo estaban los anticuerpos y todo eso. Pero lo que sucede con frecuencia es que eso no lo sabemos y que nos llegan a mitad del embarazo y no sabemos si lo que estoy viendo es el lupus que tenía o la nefritis lúpica que tenía desde antes de embarazarse y que simplemente no estaba remitida y de todos modos se embarazó, o bien si lo que estoy viendo en ese momento es otra cosa, es decir, que ya es una enfermedad hipertensiva del embarazo. Es difícil, la verdad es que no hay manera de distinguirlos. Los biomarcadores no te ayudan. Quizá la cronología o la semana de gestación en la que te encuentras te da un poco de orientación al respecto, pero no es tan sencillo. Okay. Entonces, en embarazadas con lupus, nosotros por supuesto nos basamos básicamente en todos los biomarcadores complemento, anticuerpos anti-DNA, anti-SMIT, antinucleares, y estamos monitoreando los ENAs, estamos monitoreando todo el embarazo. Lo que hacemos es ponerles fármacos que no son, tóxicos para el bebé, pero que sí te ayudan al manejo de lupus. En este caso ponemos prednisona, acetopina y algún inhibidor de calcineurina. Ok. Eso es lo que hacemos, pero es muy difícil saber si la hipertensión es por el lupus o por otra cosa. Gracias. Nos preguntan que, dado que hay otro compromiso a nivel patológico como MAT, como nefritis tubulointersticial o una podocitopatía, si es conveniente seguir utilizando la clasificación actual. Sí, yo creo que se está barajeando mucho el cambiarla e incluso se está planteando en base a la nueva clasificación elegir el tratamiento, es decir, en una podocitopatía lúpica ponerle solo esteroide, por ejemplo. Pero todavía no tenemos eso tan claro. Si no tenemos claro lo demás, todavía creo que no estamos tan cerca. Pero ya se ha pensado y se ha planteado varias veces. Sin embargo,
para nosotros sigue siendo relativamente útil esta clasificación y los índices, tanto de actividad como cronicidad. Primero con la clasificación, como que nos da una idea de sobre qué tratamiento irnos, ¿no? Es decir, tengo una clase 1 y clase 2, pues trato solamente lo extrarrenal. Tengo una 3, 4, 5, sé que le puedo poner. Y tengo una 6, pues ya me relajo y la preparo para un trasplante, ¿no? Entonces, sí nos sigue siendo útil el saber qué clase es y los índices, por ejemplo, nos dice qué tan activo, qué tan crónico está, entonces nos dice qué tan intenso me debo de ir en la terapia. Entonces no es tan mala la clasificación que tenemos. ¿Deja fuera cosas? Sí. Creo que el camino más lógico sería más bien a esta misma clasificación agregarle las cosas que no estamos considerando, pero obviamente siempre hay un grupo de expertos intentando cambiarlo todo. Entonces, esperemos que lo cambie para bien, porque en la del 2003 nos causó mucho lío quitando los índices, nos los robaron durante 14 años y muchos sufríamos por eso. Y lo seguimos usando, por supuesto. Ok, gracias. Preguntan aquí, ¿cuál es el papel de los ANCA en el contexto de nefritis lúpica? Son pronósticos, si los tienes positivos, que regularmente es el ANCA-P o el MPO, si lo hiciste por ELISA, son los que habitualmente te salen positivos. Es difícil que el ANCA-C o PR3 te salga positivo, casi siempre es el MPO o P, si es por inmunofluorescencia, ¿no? Y lo que sucede es que si los tienes positivos, parece ser que el pronóstico es peor que si tú lo tienes negativo. Pero los encuentras positivos con relativa frecuencia, ¿eh? En clases proliferativas, por supuesto. Clases 3, 4. Ok. ¿De qué lado, Ramoncito, alguna pregunta en Puebla? Hola, doctor, muy buenas noches. Sí, tenemos algunas preguntas. Para aquellos pacientes bajo tratamiento que se encuentran en remisión completa, ¿existe algún marcador sérico o urinario de seguimiento rentable para valorar actividad histológica sin realizar biopsia de seguimiento? Existen biomarcadores, sí, en fase de investigación. Algo que ya puedas utilizar y que tenga, que te sea tan útil, no, todavía no. Creo que se está trabajando mucho de ello. Incluso Nutrición ha publicado algunos estudios en este sentido, pero aunque hay buenas cosas por venir, creo que todavía no lo tenemos tan claro y no hemos podido prescindir de las biopsias, ¿no? Más allá de eso, no solamente no estamos prescindiendo de ellas, sino postulando el hacer biopsias seriadas, ¿no? Para dirigir el tratamiento. La segunda pregunta, doctor, que nos envía de la sede de Puebla. Si cuando hay fallas en el tratamiento con esquemas del instituto, ¿qué se sugiere? Si continuamos con rituximab, rebiopsiamos o cuál es el tratamiento que se debe hacer. Si pusiste esquema de institutos y no te ha funcionado lo suficiente, creo que te tienes que ir al otro esquema, a la otra alternativa, que en este caso es el micofenolato. Uno pensaría que es menos potente, que quizá te va a ofrecer un resultado, pero eso solo es una suposición de nosotros, ¿eh? Lo mismo sucede cuando dicen que si es en los casos más aparatosos, por fuerza debes de poner bolos de ciclofosfamida. No estoy tan seguro, porque nosotros hemos tenido muchos casos en los que hemos tenido contraindicación para los bolos y le ponemos micofenolato y responden fenomenal. Entonces, a veces el que no te responda a un tratamiento no quiere decir que no te va a responder al otro. Entonces, si no te funcionó los bolos mensuales, puedes ponerle el micofenolato. Si no te funciona eso, puedes irte a un multitarget. Y si no te funciona eso, pues puedes ahora sí desesperarte y poner el rituximab, que como una terapia, no es que no se pueda usar, no me malinterpreten, ¿verdad? Se puede usar y de hecho lo recomienda la guía, pero son ya como terapias no para nada de primera línea, ¿no? Son como terapias un poco más ya de tercera línea, ya un poco más contra desesperado, ¿no? Más que como la terapia inicial. Hacen una pregunta abierta aquí en el chat que preguntan si ustedes utilizan Mesna, doctor. No, absolutamente no. ¿Por qué no lo usamos? La respuesta está en la charla que les di. Si se fijaron, nosotros en prácticamente todos los estudios en los que se utilizaron bolos de ciclofosfamida nunca hubo cistitis hemorrágica. Y si revisan las revisiones sistemáticas van a observar cómo en los grupos que había cistitis hemorrágica eran en los grupos de ciclofosfamida oral. Entonces, con las dosis que utilizamos actualmente acumuladas de ciclofosfamida, tanto con el esquema de institutos y mucho menos con el esquema del Eurolupus, la realidad es que no usamos
Mesna y nunca hemos tenido ese tipo de complicaciones. Hace mucho tiempo que lo dejamos de usar. De hecho, si ustedes escarban un poco a lo anterior y ven el protocolo original de los institutos nacionales, bueno, era un esquema que daban ganas de no tratar a nadie porque era demasiado extenso todo lo que hacían, el rollo de hidratarlo y todo eso, que ahora ya no hacemos y hemos notado que no tiene ninguna importancia, ¿no? Entonces, no usamos Mesna. Ok, creo que le tocó una paciente obstetra o está muy enfocado en nefrología obstétrica, porque aquí nos preguntan cuáles son las recomendaciones en el contexto de trasplante renal y una paciente con lupus que desea embarazarse y cuál es la dosis máxima de esteroide para evitar un reordenamiento genético en el feto. La dosis se supone que idealmente hay que tratar de no pasar de los 30 miligramos. Más que eso no es correcto, idealmente, pero bueno, de lo ideal a lo que luego sucede hay diferencia, ¿no? Segundo, en lo del trasplante, es que el trasplante no hay ningún problema. El problema del trasplante es únicamente el timing, ¿no? El momento en el que se va a embarazar la paciente. Obviamente se recomienda que sea entre el primero y el segundo año después del trasplante, que tenga función renal estable, que no haya tenido eventos inmunológicos, o sea, rechazos previos. Si tiene esas características, pues está perfecto, hay que planearlo de forma inmediata ya que te aseguraste que el injerto va bien, que no hay rechazo después del primer año, ya es momento de intentarlo. Y en realidad lo único que hay que hacer es quitarle el micofenolato y poner la acetoprina, porque ni el esteroide, que en ese momento ya después del año va a estar en 10 o en 5 miligramos, ni tampoco los inhibidores de calciumina, ya sea ciclosporina o tacrolimus, están contraindicados en el embarazo, ¿no? Entonces, lo único que tienes que hacer es tenerlo con un esquema con acetoprina en lugar de micofenolato. Okay. En cuanto a un lupus post-trasplante, pues de por sí que eso ya no es tan común. La recidiva apenas va cerca del 3%, entonces es difícil que encuentres una lúpica trasplantada y con una recaída estando embarazada. Pero bueno, todo es posible, ¿no? Pero, a nadie se le desea eso. no, Bueno, Dios quiera que nadie como vea médico tratante. si la ven, les envío bendiciones. Igual hacen otra pregunta abierta. Dice, me llamó la atención que con niveles bajos de tacro llevan a remisión. ¿Ustedes están usando tacro en algún grupo en particular de pacientes? Pues lo usamos en todos los grupos, o sea, te puedo decir que las focales sedimentarias lo usamos, pero con una alegría bárbara. En las membranosas ni se diga, aunque creo que no es el mejor esquema en membranosas, resulta que nos da menos efectividad. En las lúpicas lo usamos con relativa frecuencia como tercera línea, es decir, nosotros siempre usamos ciclofosfamida o micofenolato. Son las dos primeras líneas, en el orden que tú quieras y con el esquema que tú quieras. Si falló uno, le pones el otro. Y la línea es donde empezamos a recurrir al multitarget, donde metemos ya los inhibidores de calcineurina siempre y cuando la función renal te lo permita. Y pues ya a la medida desesperada empieza a ser un poco el rituxino. No contamos con voclosporina todavía, no tenemos ese privilegio aún, pero seguramente que si algún día lo tengo, lo voy a usar sin problema. Ok. ¿Alguna otra pregunta, Ramoncito? No, doctor, Bueno, agradeciéndole su participación y haber aceptado la invitación que nos hizo el placer de acompañarnos con esta excelente charla. Muchas gracias por apoyar a esta iniciativa que hemos tenido del Centro Médico Nacional Puebla, de Manuel Ávila Camacho, en querer ver diversos temas con exponentes, con expertos en el área. Muchas gracias, doctor, y esperemos que nos acepte otra invitación para otro tema. Cuando gusten, ya saben, yo ya les dije, yo estudié medicina interna en Puebla y no me quedé a nefro porque no había nefro, pero me podría haber quedado en ese momento. Entonces es un sitio al que le guardo mucho cariño y de cualquier manera yo no rechazo nunca invitaciones a participar en sesiones con médicos residentes de nefrología o de medicina interna, porque creo que siempre parte de lo que debes de hacer o tu labor como persona que tienes el privilegio de tratar estos casos tan particulares, pues es difundir un poco tu experiencia, ¿no? Entonces, les agradezco la oportunidad de participar y con gusto, cuando gusten, volvemos a organizar una más. Gracias a todos. gracias, doctor. Que tengan buena noche. Gracias.